Amigas, amigos, aquí estamos otra vez para entregarles un nuevo capítulo de filosofía para nuestra América. Esto es una ocasión muy especial y de mucho orgullo para mí hablarles de este personaje icónico en la historia de Sudamérica, de Latinoamérica y del mundo. Alguien de quien se habla generalmente mal o generalmente con mucho fanatismo, pero que es necesario abordarla desde su espacio filosófico, social y político. Estamos hablando de Eva Duarte, también conocida como Evita. Evita nació en un espacio rural en Argentina en 1919, con elementos que son de exclusión, porque su padre y su madre no eran un matrimonio formal, era un matrimonio que no era legal, ya que el padre de Evita estaba casado con otro matrimonio. En la Argentina rural, una Argentina que aún es hoy conservadora en lo rural, en ese tiempo era común que el gran señor tenga 2 o 3 hogares. Evita observa esa injusticia, Evita juega con hermanos y hermanas indígenas, Evita se sabe excluida socialmente, y cuando su padre muere a los 11, 12 años que ella tenía, en la muerte de su padre es un problema que pueda asistir al velorio, puesto que la familia oficial le quería negar su entrada. Con apenas 15 años llega a Buenos Aires, busca consolidar su carrera de actriz, lo logra con mucho esfuerzo, incluso con hambre. Más adelante diría que el arte le sirvió para esconder su espíritu de indignación ante las injusticias y poco a poco genera una carrera bastante importante, no solamente como artista, sino esto es muy importante. Muchas veces se dice que Eva Perón le debe a Perón, por eso se dice Eva de Perón, toda su figura, y no es así. Cuando Perón conoce a Evita, Evita ya tenía un departamento propio en el famoso barrio de La Recoleta, en Buenos Aires. Además, Evita ya era presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Radio Argentina. Ella hacía radionovelas, actuaba para cine, actuaba para teatro. Es decir, cuando Perón la conoce con 48 años y Evita apenas con 24 años, es decir, le duplica en edad, Evita era ya una mujer hecha. Ojo, decimos Evita porque en 2 libros que son su base, estos 2 libros son importantes y vamos a indicar cuáles son. Sus 2 libros bases que sirven para hacer nuestro análisis filosófico son La razón de mi vida, pero en nuestro Ecuador actual es muy difícil, y en esta pandemia, encontrar un libro original, porque a mí sí me gusta observar los libros originales por una cuestión de respeto de autor, pero este es un libro fundamental, La razón de mi vida, escrito en 1950-51, poco antes de morir, y hace una especie de anexo, que es este de acá, Mi mensaje, que es la parte final de La razón de mi vida, un agregado en donde quiere establecer ciertos criterios. Evita conoce al general Perón en 1944, después que ha llevado algunos años, ya más de 5 años en la vida artística en Buenos Aires, y en el 46 deja completamente la vida artística para dedicarse a la vida política. Es fundamental en el desarrollo de la generación de la Fundación Evita Perón, del Partido Peronista Femenino, que impulsa la candidatura y logra la presidencia de Perón de 1946 a 1952. Una cuestión, la Argentina de ese momento no permitía que las mujeres voten. La mujer no tenía derecho en patria potestad sobre el hombre, es decir, en un divorcio el hombre tenía todas las de ganar para poder quedarse con los hijos, con las hijas. Es decir, era una Argentina muy en retroceso, e incluso Victoria Ocampo, que era una literata bastante importante, había indicado de que no quería el voto femenino dado por una dictadura, la dictadura que en unos años, el 42, 43, 44, 45, que fue una dictadura que además hay que indicar hizo un acuerdo programático con el sindicato. En el 46, en elecciones presidenciales, Perón gana las elecciones, es presidente hasta 1951, y en esos años Evita se convierte en un eje fundamental en la política, en las relaciones con el sindicato y el peronismo, y por supuesto es resistida por la parte peronista más conservadora, más llamada a una política netamente capitalista. Todos los miércoles Evita hacía que Perón se reúna con la CGT, que era la federación sindical más importante y que unía, que agrupaba a toda la fuerza sindical argentina. Entonces, ¿cuál es el aspecto filosófico de Evita Perón? El aspecto filosófico de Evita Perón es generar todo un esquema dialéctico. Ella observaba la injusticia, incluso en sus 2 libros que acabamos de señalar, habla de cómo ella se indignaba con la injusticia, cómo la injusticia ella sentía que solamente podía estructurar una respuesta dialéctica, que era la rebeldía. Más adelante, en su formación política, observa que
cuasi metodológicamente y filosóficamente, coloca acá la injusticia en la parte de arriba y la establece tres dimensiones también de alcance dialéctico. Primero, a esa injusticia, observa que esa injusticia provoca pobres, y esos pobres están en un eje. El otro eje son los ricos, es decir, hay pobres porque existen ricos. Pero como Evita nunca se plantea un ejercicio marxista ni de lucha de clases, es más, lo dice en sus libros, yo no estoy a favor de la lucha de clases, indica que el ejercicio de superación de pobres y ricos es la justicia social. Por eso el programa del peronismo es un programa de los años 46 hasta el 51, 52 que Evita muere, en el 51, un programa profundamente de redistribución social, de acceso a los recursos. Hay una frase en uno de los textos de Evita que es fundamental. No todo obrero es descamisado. No todo obrero está como descamisado, pero todo obrero tiene que pensar como descamisado. En estos tiempos en que los obreros y las obreras asumen que por tener un sueldo y cierta seguridad social deben pensar como clase media, recordar esa frase de Evita. El obrero no tiene que olvidar que es un descamisado, que hay una oligarquía, que eran los grandes enemigos de Evita, que está ahí para hundirla. Hay ciertas frases de Evita, además de este ejercicio que hemos hablado en su filosofía de Evita, ¿no? Injusticia contra rebeldía, y más adelante en su madurez política, injusticia como un eje fundamental y como dimensiones: pobreza, riqueza y justicia social como un eje superador, ya que Evita no se pronunciaba y no se enunciaba desde el marxismo-leninismo. Quisiera repasar pequeñas frases, ¿no? Por ejemplo, para Evita, la oligarquía y el capitalismo deshumanizado y el imperio eran los grandes enemigos de los derechos sociales. Ojo con esa palabra, el capitalismo deshumanizado. Evita no es una mujer que tiene una visión marxista, socialista o comunista del mundo, pero sí de redistribución, de un estado de bienestar, de un estado que protege a los más desvalidos. Van a indicar ciertas frases, solamente me quiero quedar con una, hay tantas, por favor recomiendo la lectura de los dos textos que acabamos de decir. La primera de ellas, porque la limosna fue siempre un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres, sin nunca dejar satisfecho esas necesidades de los pobres. Y para que la limosna fuese aún más miserable y cruel, la oligarquía inventó la beneficencia para alegrarse y divertirse con el pretexto del hambre de los pobres. Aquí hay una crítica severa y muy importante de Evita en contra de ese ejercicio de beneficencia que hacen las oligarquías. Ojo, que la crítica de Evita es siempre contra las oligarquías, no con la burguesía, porque asume que el pequeño burgués de la industria nacional es importante en el fortalecimiento de un país y su rol es fundamental. El 22 de julio de 1952, Evita muere de un cáncer uterino severo, profundo. No solamente eso, la clase media, la clase alta, completamente clasista, oligarca, conservadora, gritó viva el cáncer. Gritó viva el cáncer. Y luego la dictadura de 1955, que destruyó la Constitución, que le quitó derechos a la mujer, robó su cuerpo, que fue recuperado en 1974. Esta es Evita Perón, la que nos genera una propuesta filosófica en donde la injusticia está acá arriba y puede ser superada en esas dimensiones pobreza, riqueza, con justicia social. Una frase para no olvidar a Evita. La frase es la siguiente, esta frase que Evita le decía permanentemente a su pueblo: yo no dejé que me arranquen el alma que traje de la calle. En estos tiempos en que siempre se le pide a la gente que emerge de las clases más humildes que olviden su pasado, recuerden esta frase de Evita: yo nunca me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Bien, hasta aquí con Evita. Por favor, les recomiendo sus lecturas. Ya estaremos observando nuevos capítulos. Por favor, déjenos sus comentarios, suscríbanse. Siempre estamos dispuestos a escucharlos, a escucharlas, porque de eso se trata la filosofía. Y recuerden, todo lo bello nace en medio de la tormenta. Nos vemos.